Buenos días a todas y a todos. Es un placer volver a ver a amigos que están y amigas que están aquí. Muchísimas gracias a la delegada del Gobierno de Cantabria, Ainhoa, muchas gracias. Y por supuesto, muchísimas gracias al embajador de Irlanda, señor Smith, por acompañarnos, porque entiendo que vamos a tener una aproximación personal hacia este país y siempre oír en directo con una persona cualificada las vivencias, pues yo creo que es lo más enriquecedor. Le voy a dar la palabra al presidente del Ateneo, señor Castañeda, para que nos salude y diga lo que considere oportuno. Muy buenos días. Simplemente decirles que el Ateneo de Santander está siempre abierto a todo lo que esté relacionado con el mundo de la cultura y con el ámbito en el que Cantabria tiene que desarrollarse y relacionarse, y que estamos encantados de tener hoy aquí al embajador de Irlanda en España, al cual acogemos con todo entusiasmo y cariño, y nada más porque realmente el protagonista es el señor embajador, que nos va, creo, a acercar a esa Irlanda que tiene un paisaje tan parecido como el de nuestra tierra y que por tanto simplemente ya por eso ya nos hermanamos, además de por algunas raíces celtas y otras cuestiones. Sea bienvenido el señor embajador. Muchas gracias. Bien, antes de darle la palabra a la delegada, sí me gustaría hacer un par de comentarios. En primer lugar, como estamos en época de mudanza en Cantabria, pues sí decirles que esta asociación ha trabajado muy bien, ha colaborado muy bien con las distintas administraciones. Con la Consejería de Economía hemos firmado acuerdos de colaboración varios años, las relaciones personales han sido muy buenas, y con la Consejería de Presidencia, pues este año particularmente también firmamos un acuerdo y la verdad es que lo estamos desarrollando. Yo espero y confío y creo en ello además que la nueva administración, me consta que la presidenta es europeísta nata y que vamos a seguir trabajando. Eso no obsta a que los tiempos de alguna manera están cambiando en algunos aspectos. Y una asociación como Casa Europa Cantabria, que es, digamos, de base, apuesta por una Europa plural, solidaria, que atienda a los inmigrantes y se respeten los derechos humanos, que entiende que el cambio climático es un hecho y hay que luchar contra él, pues eso puede ser que nos pueda crear algún tipo de disfunción. Si ustedes siguen un poco el desarrollo de esta asociación y nos ven en la red, fundamentalmente, pues verán que hemos trabajado mucho por el Pacto Verde Europeo. Hemos tenido distintas conversaciones con responsables. Hemos también trabajado por una transición digital justa, que no deje a nadie tirado. O sea, estamos siempre pensando en el futuro, en un futuro para todas las ciudadanas y todos los ciudadanos, en un futuro próspero. Y eso sí me gustaría comentarlo ahora porque de alguna manera son nuestros principios. Y por contradecir a Groucho Marx, no tenemos otros. Estos son nuestros. Es lo que hay. Y nada más. Bien, entonces le voy a dar la palabra a la delegada del Gobierno. Ainhoa Guillén. Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias en primer lugar por invitarme a estar aquí en esta mesa. Para mí, como delegada del Gobierno, es un orgullo poder presentar al señor Smith, al embajador de Irlanda en España. Un país hermano de España, sin ninguna duda, y desde luego una tierra, como comentábamos hoy por la mañana, que he tenido el placer y el honor de poder charlar durante pues un tiempo con el embajador, una tierra con la que Cantabria tiene muchas similitudes y desde luego nos une, estoy segura, mucho más que nos separa.
Dos tierras que forman parte de esa riqueza social, económica, cultural, identitaria y política de la Unión Europea, en la que Irlanda entró a formar parte en 1973, de ahí el aniversario de los 50 años y por lo que hoy estamos aquí, y que compartimos política económica y monetaria desde 1999 España, 2001 Irlanda. 50 años desde el ingreso de la Unión en la Unión Europea, que es el motivo, como digo, por el que hoy vamos a escuchar, estoy segura, de una muy interesante conferencia del embajador. 50 años que han supuesto para su país el mayor avance en derechos, en libertades y en bienestar de toda su historia, como también ha ocurrido sin ninguna duda para España. 50 años en los que se ha luchado contra el terrorismo y en el que España también contribuyó activamente para cooperar y lograr la paz. También en eso nuestros países siempre han sido hermanos. La pertenencia de Irlanda o la sombra del Reino Unido que ha tenido sobre Irlanda les permitió no solo ser independientes políticamente, sino también social y económicamente. Las políticas de la Unión Europea contribuyeron, como en el caso de España, a modernizar nuestra economía. Los fondos estructurales de la Unión Europea fueron vitales para mejorar las infraestructuras, el transporte o la economía del país, como lo están siendo también ahora en nuestro país los fondos Next Generation. Desde 1973, el valor de las mercancías irlandesas han pasado de 3.500 millones de libras a 120.000 millones de euros. La población ha pasado de 2,9 millones de habitantes a algo más de 5. Los niveles de educación superior se sitúan actualmente en torno a un 63% frente al 59% que es la media de la OCDE. Y también en este 2023 podemos avanzar mucho más para estrechar los lazos comerciales y económicos de nuestra comunidad autónoma con Irlanda. Son muchos los avances que ha tenido Irlanda en estos 50 años desde su incorporación en la Unión Europea. Años en los que desde luego puede dar buena cuenta el embajador y por eso estamos aquí expectantes a la conferencia que nos va a dar. Esta mañana hablábamos de la importancia sobre todo de las redes comerciales y de las oportunidades que tiene nuestro país, nuestra región, nuestra comunidad autónoma concretamente con las empresas irlandesas, sobre todo en el ámbito de las nuevas tecnologías y también en el turismo. Por lo tanto, bienvenido, embajador, señor Smith, bienvenido a Cantabria, bienvenido al Ateneo y será un placer escuchar su interesante conferencia. Muchísimas gracias. Voy a hacer un comentario. Antes de dar paso al embajador, decirles que creo que tienen ustedes ya un díptico que les hemos dado y un papel, no sé si tiene ya un papel para hacer una pregunta, para escribir la pregunta y luego ya se la hago yo directamente. Están por ahí. Ya les darán si quieren hacer, vamos, lo bueno sería eso, que hubiera un debate y yo se lo paso a él. Sobre Frank Smith, solamente quisiera hacer dos puntualizaciones. Primero, es licenciado en empresariales y máster en periodismo, o sea, una visión ya del mundo muy, muy particular. Sí me gustaría resaltar dos aspectos. Ha estado, entiendo, en las negociaciones del Brexit. Ha estado en un contexto de representación permanente de Irlanda en la Unión Europea y también ha sido director general de Asuntos Humanitarios. Es decir, desde mi punto de vista en esta ocasión, creo que la visión global es una visión muy plural. Es una visión muy plural y evidentemente enriquecedora. Desde el 2021 es embajador de Irlanda en España y nada más. Y a partir de ahora, pues, tiene la palabra la persona más. Sí, gracias, señor. Gracias a
todos y a todas por recibirme. Hoy es un placer estar aquí. Soy consciente de que este foro tiene un gran interés en las cuestiones europeas y mis colegas de Madrid, los embajadores y las embajadoras que han visitado aquí, hablan con gran respeto de esta organización, de este foro. Gracias por invitarme a hablar es sobre un importante aniversario para Irlanda, 50 años de pertenencia a la UE. Y estos años han sido profundos y positivos para Irlanda. Y si es aceptable, haré algunas observaciones sobre los siguientes temas. Algunas observaciones introductorias generales. La decisión de Irlanda de adherirse a la UE. Paz en Irlanda es un tema importante para nosotros. Conflicto en Europa hoy y cómo debe crecer y desarrollarse la UE. Y en cualquier caso, este es un momento crítico en la historia de Europa y de la Unión que todos compartimos. Nos enfrentamos a una serie de retos fundamentales. Por ejemplo, prevalecerán los valores de las democracias libres frente a la agresión militar y de otros tipos. Actuaremos juntos para proteger en nuestras sociedades el progreso que tanto nos ha costado conseguir. Tenemos la ambición y la urgencia necesarias para lograr la seguridad energética y abordar una crisis climática existencial. Y, por ejemplo, también tenemos la fortaleza para derrotar las muchas fuerzas que tratan de volvernos a los días de rivalidad destructiva y competencia entre las naciones de Europa. La opinión de Irlanda es que nos mantenemos firmes junto a todos aquellos que comparten los valores fundamentales de la paz, la democracia y progreso en Europa, y creemos que la protección de estos valores exige una UE fuerte. Para Irlanda los 50 años de pertenencia a esta unión han sido transformadores. Hemos experimentado un impacto abrumadoramente positivo en todos los ámbitos de nuestra sociedad. El año pasado conmemoramos el 50 aniversario de la decisión del pueblo irlandés de unirse a lo que hoy llamamos la UE. Para nosotros, sencillamente, no hay duda de que esta pertenencia ha actuado como un elemento facilitador histórico del progreso sostenido de Irlanda. La decisión del pueblo de Irlanda de apoyar la adhesión fue abrumadora, pero no se logró fácilmente. Por ejemplo, en los 6 Estados miembros existentes surgirán dudas sobre si Irlanda, entonces el país más pobre de Europa, era demasiado periférico
y demasiado pobre para poder sobrevivir en la comunidad europea. Perdón. En nuestros países había una coalición de fuerzas. Utilizó las tácticas anti-europeas clásicas y tuvieron dudas sobre el proyecto. Sin embargo, una abrumadora mayoría, 83%, rechazó estos argumentos. El pueblo irlandés eligió el camino de la esperanza y la solidaridad, de la cooperación y de un futuro compartido. Una y otra vez esta decisión ha sido reivindicada. Una de las cuestiones más inspiradoras de esa decisión hace 50 años es el papel que desempeñaron los líderes de nuestra generación revolucionaria, aquellos que de jóvenes habían hecho tanto para lograr nuestra independencia contra todo pronóstico. No veían a Europa como una amenaza a nuestra soberanía, sino como un facilitador de nuestra soberanía. Rechazaron la idea del nacionalismo como un concepto estrecho y defensivo. En cambio, creían que el nacionalismo debía ser orientado hacia afuera y hacia el futuro. Al igual que ellos, seguimos inspirados por las ideas contenidas en nuestra proclamación de independencia de 1916, cuando nuestros líderes comprometieron a su país con los ideales de igualdad, diversidad y cooperación con otras naciones. Por ello, la mayoría democrática del pueblo irlandés sigue siendo europeísta y consideramos que el éxito de la UE está directamente vinculado al éxito de los estados nacionales. En los últimos 50 años, compartir nuestra soberanía con nuestros socios europeos ha ayudado a que todos vivamos más seguros, más fuertes y más prósperos. Irlanda, a su vez, se ha sentido orgulloso de contribuir decididamente a la configuración de la UE actual. En los intensos debates y negociaciones de los 2 últimos años, ha sido muy claro, hay que reforzar la UE en nuestra opinión. Para servirnos mejor a todos y poder responder a los desafíos urgentes, necesita más ambición y más recursos. Hemos apoyado y seguimos apoyando un UE creciente y diversa, basada en valores y prosperidad compartida. Este ha sido un tema recurrente durante nuestras presidencias del Consejo. Por ejemplo, durante nuestra presidencia de 1990, apoyamos firmemente el reconocimiento por parte de la UE de la reunificación alemana. Y durante nuestra presidencia de 2004, trabajamos para facilitar la incorporación de 10 nuevos Estados miembros a nuestra Unión y organizamos un día de bienvenida para respaldar esto en Dublín en 2004.
A través de la ampliación hemos acogido a nuevas comunidades y desde entonces han realizado una contribución maravillosa a la economía y a la sociedad irlandesas. Y también la ampliación ha sido esencial para fortalecer nuestra unión en su conjunto. Como vemos todos los días durante la respuesta a la guerra de Rusia contra Ucrania, los Estados miembros que consiguieron su libertad del imperialismo y el totalitarismo soviéticos son una voz poderosa que nos recuerda que la democracia libre debe defenderse. Irlanda está firmemente convencido de que la perspectiva de ser miembro puede impulsar poderosamente las reformas y que la propia condición de miembro es el instrumento más poderoso que poseemos para ampliar la esfera de la democracia y la paz y la seguridad en nuestra región. Nuestros tratados establecen claramente que cualquier Estado europeo que respete los valores de la UE y se comprometa a promoverlos puede solicitar su adhesión a la UE. Debería ser motivo de orgullo e inspiración que la UE siga siendo un faro de esperanza para los pueblos de nuestras fronteras, para los pueblos de los Balcanes occidentales, para el pueblo de Ucrania, que actualmente sacrifica y soporta tanto en defensa de nuestros valores europeos compartidos, y para los pueblos de Moldova y Georgia. Debemos apoyar a los que quieran sumarse a las reformas y preparativos necesarios, y cuando cumplan los criterios no habremos de poner más obstáculos en su camino. La experiencia vivida por Irlanda, y no estamos solos en esto, es que la adhesión a la UE es transformadora. No se trata solo del acceso a los mercados y a las oportunidades económicas, aunque eso es, por supuesto, importante, sino de lo que significa para las personas. Personas que envían a sus representantes al Parlamento Europeo, personas especialmente jóvenes que se benefician de la libertad de circulación en toda la Unión, de aprender, de trabajar, de experimentar la vida en otro lugar con otra cultura. Personas que ganan confianza y fuerza al saber que viven en una unión de valores, de leyes, de democracia, en la que los derechos humanos y la dignidad humana son garantías fundamentales. Esa es nuestra fuerza, en nuestra opinión. Irlanda se enorgullece de formar parte de dicha unión. Sobre la paz en Irlanda, nunca olvidemos que la Unión Europea es la iniciativa de paz más exitosa en la historia de nuestro continente. En Irlanda lo sentimos profundamente debido al papel de la UE en apoyo de nuestros exitosos esfuerzos para poner fin a las campañas de violencia que tuvieron lugar a lo largo de 3 décadas. El año pasado hubo una ceremonia para honrar a la única persona que sirvió como diputado en el Parlamento Europeo y que también recibió el Premio Nobel de la Paz.
se llama John Hume. John Hume era un gigante político en Irlanda, orgulloso nacionalista y demócrata irlandés. Dedicó su vida a la causa de servir a su pueblo y persuadir a la minoría de abandonar la violencia y unirse a la política democrática. Señor Hume era, perdón, Señor Hume era un apasionado del futuro de su país y por eso también era un ardiente partidario de la UE. Él tuvo la perspectiva de entender la narrativa del camino hacia la paz de Irlanda como parte de la narrativa más amplia de la paz en Europa. Una paz construida sobre el respeto de la diversidad política y cultural, consolidada con la independencia económica. Superó la oposición de ambos extremos para trazar una senda pacífica para Irlanda. Su integridad y valentía brillaron. Junto con otro político valiente de Irlanda del Norte, David Trimble, fue galardonado con el Premio Nobel por su compromiso inquebrantable con la paz. Ganó todas las elecciones a las que se presentó y sirvió en el Parlamento Europeo durante 25 años. Una de las muchas y serias implicaciones de la votación del Brexit de 2016 es que no se hayan considerado seriamente las implicaciones para Irlanda del Norte y para el acuerdo que sustenta la paz y la reconciliación. El acuerdo de Viernes Santo proporciona un marco claro para proteger las diferentes identidades y intereses en Irlanda del Norte. Es un triunfo para la política democrática y ha sido un modelo para la resolución de conflictos en muchas partes del mundo. Para lograr este generoso acuerdo fue fundamental el apoyo y la solidaridad de nuestros socios de la Unión Europea, incluidos los miembros del Parlamento, del Consejo, de los gobiernos. En Irlanda queremos rendir homenaje a las instituciones europeas que ha sido absolutamente claro en su apoyo el acuerdo de Viernes Santo y en la necesidad de encontrar una solución única que funciona para Irlanda del Norte después Brexit. Esa solidaridad importó y esa solidaridad sigue importando. Sobre el conflicto en Europa, Irlanda se siente impresionado e inspirado por el extraordinario valor y la determinación del pueblo de Ucrania en su defensa de su país y su derecho a decidir su propio futuro. El conflicto se trata, en su aspecto más fundamental, de dos visiones absolutamente incompatibles del mundo, la autocrática y la democrática. La causa de Ucrania debe ser la causa de cualquier persona que crea en la democracia libre. Irlanda apoyamos firmemente las sanciones más severas posible y lo hacemos entendiendo que esto implica costos para todos nosotros. Nos honra que más de
de 80.000 ucranianos hayan buscado refugio en nuestro país. Cerca de 1.8% de la población de Irlanda ahora es de Ucrania. Y ¿cuántas veces hemos escuchado a los ideólogos de los extremos condenar y atacar a la Unión Europea? Sin embargo, hoy, para muchos millones de personas en nuestras fronteras, es la bandera azul con un círculo de estrellas doradas lo que simboliza su deseo de ser libres. Sobre el clima y la energía son temas importantes. Debemos redoblar nuestros esfuerzos para acelerar la descarbonización de nuestra sociedad, romper nuestra dependencia de los combustibles fósiles y conseguir un sistema energético más resiliente, seguro y sostenible para las generaciones futuras. Hay muchos que siguen ignorando o despreciando como si nada el consenso científico sobre el cambio climático. Sin embargo, nadie puede ignorar la amenaza política y económica directa que supone la dependencia de los combustibles fósiles. Por lo que respecta a Irlanda, aceptamos que el cambio climático es una amenaza crítica y que debe ser una cuestión determinante para nosotros en el contexto de la UE. Creemos que Europa debe seguir adelante con sus iniciativas, incluyendo el Pacto Verde Europeo y la Agenda de Financiación Sostenible. ¿Cómo debe crecer y desarrollarse la UE? La UE no es perfecta. Es un proyecto que debe seguir desarrollándose y evolucionando. Y sugieren diferencias entre los Estados miembros y entre las instituciones. Sin embargo, es nuestra capacidad de trabajar juntos en estas cuestiones lo que hace que la UE se sienta inmensamente orgullosa. En los últimos 2 o 3 años, Irlanda ha señalado en el Consejo que Irlanda apoya una mayor ambición y urgencia en el desarrollo de la UE. Hemos rechazado la idea de que cada debate debe ser una lucha de suma cero entre países. Y por eso, aunque somos un contribuyente neto, hemos apoyado un mayor presupuesto para la UE. El nivel tan limitado del presupuesto conlleva que la UE suele centrarse excesivamente en una gama limitada de poderes actuales o deseados y a expensas de una agenda más activa de actividad incentivadora. Creemos que necesitamos más inversión en competencias e investigación, que son las bases para una prosperidad sostenida para todo nuestro pueblo. Hemos apoyado una mayor ambición en las reformas clave para abordar plenamente las lagunas políticas que
que tanto daño causaron durante la crisis financiera. Creemos también que la conferencia sobre el futuro de Europa ha iniciado un importante diálogo sobre nuestro futuro compartido. Centrémonos en la construcción de una unión que puede permitir directamente la acción en áreas críticas y respetando principios importantes como la subsidiariedad, podremos tener un debate más constructivo. Nuestro principio rector debería ser cómo preparar mejor a nuestra unión para seguir satisfaciendo las necesidades de sus ciudadanos en el futuro. Irlanda está dispuesta a tener este debate. Trabajaremos para dar forma constructiva a nuestro nuevo futuro y estamos abiertos al cambio de tratados si esto resulta necesario. Mi parte final son algunas observaciones finales. En los últimos meses y años hemos empezado a hacer frente a la realidad de los desafíos a los principios fundamentales de nuestra unión. Esto no es solo un bloque económico. Los tratados que todos hemos firmado abren grandes oportunidades para todos nosotros, pero también conllevan responsabilidades fundamentales. La Unión no puede funcionar si sus miembros se niegan a seguir las leyes que no son aplicables a todos. Y la Unión no puede tener un propósito si no insistimos absolutamente en proteger la democracia y los derechos humanos en todos nuestros países. Como dijo John Hume, el político del norte de Irlanda, la base de la paz y la estabilidad en cualquier sociedad tiene que ser en pleno respeto de los derechos humanos de todo su pueblo. Desde hace algún tiempo estamos atravesando lo que se ha llamado una recesión democrática en el mundo. Se ha intentado hacer retroceder de la idea de que la democracia y los derechos humanos son fundamentales para el progreso humano sostenido. Cada día vemos el terrible precio humano que se paga cuando los líderes de un país detienen el debate, acaban con la competición política, controlan la economía y ponen fin al Estado de Derecho. John Monnet dijo que Europa se forjará en crisis y será la suma de las soluciones adoptadas para estas crisis. En repetidas ocasiones se ha demostrado que tenía razón. Sin embargo, se dejó un elemento adicional importante. Sí, constantemente hemos necesitado de una crisis para llevar a cabo los cambios importantes, pero en última instancia vemos cada vez más que si queremos progreso para Europa, este debe forjarse por su compromiso con los valores. Debemos proteger, en nuestra opinión, y fortalecer estos valores. Si lo hacemos, seguiremos siendo un faro de esperanza para los demás, especialmente para nuestros compatriotas europeos en
en Ucrania en este momento. En nuestra unión somos mejores juntos, somos más fuertes juntos, logramos lo mejor cuando trabajamos juntos. Es 30 minutos o más, lo siento, pero gracias por su atención. No me ha llegado ninguna pregunta por escrito, pero no, los papeles. Ah, sí. Ah, el boli. No hay boli. Sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, voy a hacer un par de preguntas iniciales al embajador. En primer lugar, de cara a conocer un poco, tener una imagen global del país. Me gustaría preguntarte, en primer lugar, cómo ha sido de determinante la posición de Irlanda en la negociación entre el Reino Unido y la Unión Europea, en la salida del Reino Unido. Irlanda ha sido un actor fundamental en esa negociación. Sí. Well, es una negociación entre la UE y Reino Unido, no es una negociación entre Irlanda y el Reino Unido. Y el nuevo acuerdo que se llama Windsor Agreement entre la UE y el gobierno británico sobre el protocolo de Irlanda del Norte ha proporcionado soluciones que son, en nuestra opinión, agradables, viables y duraderas. La solución es un acuerdo excepcionalmente favorable para Irlanda del Norte, ya que permitiría la libre circulación de mercancías entre ella y Gran Bretaña. Y entiendo que la UE estaba dispuesta a hacer más concesiones debido a los desafíos a los que se enfrenta Europa, pero espero que las relaciones entre los dos lados hayan mejores después. El nuevo acuerdo entre el gobierno del primer ministro Sunak y la UE. Y es importante, es la UE en total, incluyendo este país, España, que está negociando con el gobierno de Reino Unido. En el díptico que tienen figura lo que voy a comentar ahora. En las últimas elecciones políticas, el partido mayoritario ha sido el Sinn Féin. ¿En qué clave debemos interpretar este resultado? Sí, en las elecciones, en las últimas elecciones, sí. Si Sinn Féin ganó más ¿cómo se dice? Sillas en el Parlamento. Más votos, pero también más estancos en el Parlamento. Pero el gobierno es de tres otros partidos. Y en el contexto de la UE, todos los partidos políticos en Irlanda son en favor y apoyan el lugar de Irlanda en la Unión. Y, por ejemplo, hay miembros del partido de Sinn Féin y de otros partidos también en el Parlamento en Strasbourg.
Sé que es más que sí, tiene un sentido, es un poco porque el propio embajador igual a nosotros se nos oye mal desde aquí, ¿no? Sí. ¿Cómo ve, cómo ve el peligro de fuerzas homófobas que plantean que plantean retrocesos, ¿eh?, en materia de libertades dentro de la Unión Europea? So, en mis palabras sobre en mi discurso, yo subrayé la importancia de los derechos humanos en, en ese área. Es un tema muy importante para Irlanda, para el gobierno de Irlanda y para la gente también. Sí. Vale. Mi opinión personal sobre Brexit y sí, Este está escrito en inglés, entonces Sí. no le voy a traducir yo al Sí. inglés. Mm. Bueno, Marcos ha sido el compañero que ha hecho antes. Sí. No, bueno, mi opinión personal no es importante, pero también es una opinión que compartimos en Irlanda. Brexit es una cosa triste para Irlanda en particular porque hay muchos enlaces entre Irlanda, muchos enlaces muy fuertes entre Irlanda y Reino Unido al nivel de la gente. Las empresas es un mercado muy importante para Irlanda. Yo, por ejemplo, también hay 500,000 personas que están viviendo en británico con pasaportes irlandeses. Y también, yo, por ejemplo, para subrayar los enlaces, hay 6 millones de personas que están viviendo en británico que tienen abuelos irlandeses. So, en este sentido, hay casi 6 millones de personas, 10% más o menos de la población en británico que serían ciudadanos irlandeses. Es un número muy alto y explica la profundidad de las relaciones entre los países. Y también sobre la capacidad de las puertos, ¿es correcto? Después Brexit, Irlanda ha desarrollado enlaces entre Francia y España, por ejemplo, para exportar los productos irlandeses. Y sin duda hay más oportunidades para el futuro en este sentido. Quizás aquí en Santander, en Bilbao, también en otros lugares en Francia. Y es una cosa importante para las relaciones entre Irlanda y los países de la UE. Rosa María Alegre, de la Junta Directiva de la Asociación de Jubilados del Ayuntamiento de Madrid, pregunta si, además enfatiza mucho sobre el carácter súper agradable de los irlandeses. Y dice que si el éxito, pregunta si el éxito de Irlanda es debido a la acogida de grandes empresas tecnológicas y de talento y a la reducción de impuestos. Si ese es el origen
del éxito. Es una parte y también una parte importante es el sistema de la educación em, que, que en el pasado, hace muchos años, yo durante la época de mis padres, por ejemplo, el sistema de la educación en Irlanda era bastante débil. Ahora es más fuerte y hay una combinación de cosas, incluyendo las relaciones entre Irlanda y los Estados Unidos. Y en el futuro, el nivel de los impuestos de las empresas, hay un mínimo en Europa, en la OCDE, OCDE y Irlanda es una parte de este sistema. Lo que ocurre es que esta reducción de impuestos a las grandes multinacionales afecta tan directamente como parece en el bienestar de los irlandeses. ¿Realmente afecta al 100% esa reducción de impuestos con la calidad de vida de los irlandeses? Sobre la calidad de la vida, no entiendo la pregunta, perdón. Estoy intentando, hacíamos esto para simplificar y siento, porque soy yo el culpable al final. ¿Afecta muy directamente la reducción de impuestos al bienestar en Irlanda? Sí, las empresas pagan impuestos, pagan muchos impuestos. So, en ese sentido, el nivel de bienestar de la vida ha mejorado. Y también son sectores importantes, tecnología y las farmacéuticas, Sí. y son sectores muy modernos y que están cambiando todo el tiempo. Y es importante para nosotros que el país, que el sistema de la educación cambian al mismo tiempo. Bien, pues no hemos recibido ninguna pregunta más y yo no quisiera, digamos, perturbar más, en este caso, al embajador. Siento en su intervención, he tenido una sensación de orgullo en cuanto que ha resaltado la labor de la Unión Europea en el proceso de paz interno dentro de Irlanda. ¿No? Eso está. Sí, un papel muy importante porque la situación en la UE era un ejemplo para la gente en Irlanda del Norte. Sin duda, la guerra mundial era peor que la guerra en el norte de Irlanda, pero el éxito de la UE terminando la guerra, el conflicto, las diferencias, ha servido como un ejemplo para Irlanda y en particular para el señor Hume, porque era un europeo convencido y yo habla francés y en su opinión tuvo muchas relaciones con políticos muy importantes en los Estados Unidos en particular, pero por ello el ejemplo de la UE sirvió para el ejemplo más fuerte para Irlanda, para
perseguir, es correcto, perseguir la paz. Sí, Sí, sí. es un modelo. Sí, sí. Pues muchísimas gracias, Bueno, embajador. Sí. Muchísimas gracias a ustedes por su atención. Da gusto verles porque realmente desde aquí la imagen es muy potente. Pues muchísimas gracias al Ateneo por digamos, acogernos y hasta la próxima. Muchísimas gracias. muchas gracias.